Tenemos un gran invitado, él es Ángel Caputi, es médico neurólogo, doctor en ciencias, profesor titular de investigación, responsable del Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Es además investigador nivel 3 del SNI y grado 5 PDCIVA, ex miembro de los consejos directivos del Clemente Estable, PDCIVA, del Consejo de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, de los claustros Central y de Facultad de Medicina y del Consejo Científico del Área Biología PDCIVA y múltiples comisiones permanentes de la Universidad de la República, el PDCIVA y el Clemente Estable. Así que, Ángel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, adelante con tu exposición. Un gusto tenerte con nosotros. Creo que estás muteado. Sí. Ahora Buenas sí. tardes a todos. Adelante. Y voy a compartir la pantalla. La idea es que compartir un tema que es difícil porque en realidad la realidad es muy difícil de abordar in toto, es imposible, pero por lo menos vamos a tratar de pensar en la realidad tal cual la ve un ser biológico o tal cual la percibe un ser biológico. Y esta es la hipótesis general, y la hipótesis general es que la realidad es una ilusión compartida, porque una ilusión es una percepción a partir de un determinado estímulo, pero que no necesariamente se corresponde estrictamente punto a punto con el objeto físico que la genera. Entonces, esa es la hipótesis general. Y para empezar, un poquito de historia, una de las cosas que tienen que ver con la realidad es la presencia de tratar de tener un sistema o un marco de referencia. Y ese marco de referencia lo crea Galileo y después Descartes, Newton lo toman, y la idea es que el mundo funciona en un teatro fijo, que es el espacio, en el cual pasan las cosas en el tiempo. Y esa idea general se mantuvo durante mucho tiempo, y aparece en la idea de Descartes una de más, que le da la importancia de la acción para definir una cosa real. Porque de alguna manera la idea de Descartes es: yo pienso, es decir, hago algo y entonces yo soy. En esa época, para evitar los líos de Galileo, también inventó la dualidad mente-cuerpo, ¿verdad? Pero ahí Galileo y Newton se dieron cuenta que las cosas también dependen del observador. Y Locke y después Kant se dieron cuenta que, por ejemplo, ya lo había visto Galileo, y Galileo decía, bueno, ¿cómo puede ser si el mundo, yo lo parto en pedacitos y al final supuestamente quedan átomos, y esos átomos se están peleando entre sí, digamos, se están chocando entre sí, y entonces eso genera calor, pero el calor es una cosa que no tiene nada que ver con la mecánica, decía Galileo. Entonces, ¿cómo es que, no? Yo siento calor porque los átomos se golpean. Entonces, ahí hay un fenómeno que es distinto, porque yo no siento que me golpee el calor. Entonces, hay algo que depende de mí y que no depende del medio externo. Y entonces,
Y lo mismo empezó a pasar con el tema del color. Entonces, Locke y después Kant plantean la importancia de dos tipos de unidades sensoriales. Unas que de alguna manera reproducen el objeto y las otras que dependen mucho de la presencia del observador. ¿Eh? Y entonces, claro, Berkeley y Hegel lo llevan al infinito y al final todo está que el mundo existe solo en los observadores, ¿verdad? Y entre medio la revolución industrial va para adelante y nace la informática con descubrir el código de la piedra Rosetta y acá estábamos en guerras internas, ¿no? O sea, la diferencia era abismal, pero en Europa estaban pensando en otras cosas y por suerte el materialismo ganó, ese que llevó adelante la revolución industrial, empezó a globalizar el mundo, la ciencia empezó a abrir esperanzas y el positivismo, o sea, podemos entender todo con la ciencia, se hizo la ideología dominante y el estudio científico de la historia natural y humana se hizo necesario y aparecieron gente que empezó a tratar de entender con hechos y a modelar tanto el desarrollo de la evolución de las especies como el desarrollo de la sociedad a partir de ciertos hechos. Paralelamente, empiezan a aparecer científicos que se empiezan a interesar por el estudio de la mente. Y se empiezan a interesar por el estudio de la mente en forma científica. Digo, Dubois-Ramón, que es, digamos, de alguna manera un maestro de Hesmond, y por otro lado Fechner, empiezan a poder lograr medir fenómenos mentales cuando comparando la relación entre cambios de estímulo y cambios en la respuesta del comportamiento. Y más adelante, ya para fines del siglo XIX, se empieza a establecer formas de pensamientos más directos sobre el estudio de la mente y relacionándola, sobre todo en el caso de Sejeno, con el funcionamiento del sistema nervioso. En paralelo, ¿verdad? Ya les decía que, por un lado, la respuesta sensorial a la Fechner, él desarrolla toda una forma de medir los fenómenos sensoriales y llega a algo que muchas veces la gente lo ve como los decibeles, pero es el origen de los decibeles. ¿Por qué? Porque la respuesta sensorial es proporcional al logaritmo de la relación entre el estímulo y el umbral. De alguna manera, esa relación se cumple prácticamente para todos los sistemas sensoriales. O sea, si yo tengo 1 kilo en mi mano, puedo discernir alrededor de 100 gramos. Pero si tengo 100 gramos, puedo discernir alrededor de 10. Por otro lado, Helmholtz tiene un input muy importante. Dos, en realidad, que me voy a mencionar ahora. El primero es el que está escrito, es decir, es aplicar la idea bayesiana para poder entender el fenómeno perceptual. Es decir, la percepción es un cálculo de probabilidades y tomo acciones en función de ese cálculo de probabilidad. Y por otro lado, ya Helmholtz hace la importancia o subraya la importancia de fenómenos propios del observador. Por ejemplo, si ustedes hacen esta prueba,
es decir, tocarse el ojo, ustedes van a ver que el mundo se mueve. Y la razón es que el ojo no está hecho para ser movido con el dedo. De modo que cuando yo muevo mi ojo, yo puedo predecir, puedo calcular esa cierta probabilidad de qué es lo que va a pasar de acuerdo a la fuerza del movimiento o a la fuerza que hice con mis músculos para establecer una determinada dirección de la mirada. Entonces, eso no es predecible cuando yo lo muevo con mi ojo, y por eso yo veo un movimiento que lo voy a ver igualmente cuando yo mueva el ojo, pero de hecho, cuando yo lo interpreto, en un caso interpreto que el mundo se mueve y en el otro caso interpreto que estoy moviendo mis ojos. En paralelo, toda una playa de médicos se empiezan a dedicar a la neurología, desde Charcot, pasando por Wernicke, Brown-Séquard y Belli Magendie, que ya son un poco anteriores y que ya muestran algo de la organización del sistema nervioso y de la importancia de la organización del sistema nervioso a distintos niveles. Y llegamos al siglo XX, donde aparece, siempre entender el sistema nervioso fue metáfora, ¿no? Descartes decía que eran tubitos que llevaban fluido, en principio gaseoso, y que hacía mover los músculos a través de un mecanismo, ¿verdad? Incluso se llegó a decir en un momento que los ventrículos del cerebro estaban vacíos porque ahí adentro estaba el alma. Pero por otro lado, a esta altura, donde aparece el telégrafo y el teléfono, empieza la electricidad, la metáfora es la central telefónica. Y esa metáfora, digo, y en paralelo existen experimentos que van más allá de la central telefónica. Y son los experimentos de Pavlov. ¿Por qué? Porque Pavlov muestra que el sistema nervioso puede cambiar en su funcionamiento cuando aprende. Es el famoso caso del perro que lo condicionan a que cuando suena la campana le van a dar comida y al final termina generando una expectativa, porque siente la campana. Pero en el mismo tiempo aparece en España don Santiago Ramón y Cajal, que muestra la existencia de células en el sistema nervioso, células separadas, ¿verdad? Y células que además se contactan, dice él, entre sí, generando circuitos. Es decir, que ahí es donde aparece no solo el fenómeno de la metáfora de la central telefónica, sino además aparece otro fenómeno que es la direccionalidad de la conexión. Direccionalidad de la conexión que más o menos en la misma época, ¿verdad? Acá tienen un hermoso dibujo de Cajal mostrando, ¿verdad?, que hay una célula que proyecta sobre el cuerpo de otra que está en gris, ¿verdad? Y que la direccionalidad va desde esta célula a esta célula. No siempre, pero en principio él establece una ley que es la ley de la polaridad funcional que va en ese sentido. Y en paralelo aparece un inglés, Sherrington, que muestra que existen estructuras y existen funciones, sobre todo, que son capaces de rectificar el sentido de la señal, es decir, poner una calle flechada en esa conexión, y agregarle un cierto elemento de procesamiento interno. Y allí se acuña un nombre específico para esta conexión, que es un nombre funcional, que es el de sinapsis. Es decir, la unión conjunta, digamos, ¿verdad? No todas las sinapsis... Ángel, perdona sabemos, que te interrumpa. ¿sí? No sé si vos estás en una diapositiva, capaz, creo que quedó trancado, me parece, el Zoom.
Ahora yo salí, pero vuelvo atrás. Estaba en esta diapositiva, a ver. No sé si todo el mundo le pasó lo mismo, pero acá un par de compañeros estamos viendo una diapo, la que está en Galileo, Kant. No, estoy más adelante. Pero puedo parar A ver y si hacer otro. podés, sí, detener y compartir de nuevo porque creo que quedó Comparto de trancado. nuevo, a ver ahora. Ahora sí, disculpa a todo el mundo. No, disculpa, no sé qué pasó, digo, capaz que Sí, fui yo. no, creo que fue algún tema de Zoom, me parece. Bueno, entonces yo les había hablado de Pavlov, que mostró la existencia de plasticidad, estamos hablando a principios del siglo XX, de Ramón y Cajal, que hace la importancia del circuito. Yo le decía que las flechitas que ponía Ramón y Cajal en sus diagramas, era ya un esbozo de modelo conceptual, porque no había elementos cuantitativos más allá de la parte anatómica, pero que decía, bueno, esto va por acá y esto se conecta por acá y después sigue por aquí. Y las flechas son importantes. Y esa hipótesis de Cajal la demuestra Sherrington funcionalmente de que hay sinapsis, o sea, conexión entre una célula y otra, que van en un solo sentido y además agregan un cierto retardo, pueden generar una cierta amplificación, en fin, que tienen elementos adicionales en la misma conexión, generan elementos de procesamiento. Sí, cambió, ¿no? Sí, cambió. Pero resultó que el siglo XX nos trajo una novedad, que ya el mundo, el espacio no es un escenario, el tiempo no pasa igual, las materias son bolitas que rebalan, rebotan y se hunden en una melaza, y que algunas tienen masa y otras no, la lógica es incompleta, la física tiene contradicciones, y lo único que nos va quedando a esta altura es la realidad tal cual la perciben los seres biológicos. Y ese modelo de la realidad, además, existe límites que son absolutos, que más allá de una cierta distancia no puedo ver, porque el universo está en expansión y la luz nunca va a llegar o nunca va a venir, o que más chico de un cierto lugar tampoco lo puedo ver, ¿verdad? Y entonces también hay elementos que en la teoría de hoy nos limitan las posibilidades de acceder a lo que es real. Más allá de que podemos acceder a través de modelos, incluso los modelos se paran en el borde del agujero negro, ya sea en el agujero negro grande o en el agujero negro chiquito cuando llego al límite de Planck. Pero bueno, y además de todo eso, durante el siglo XX, unos locos hicieron máquinas que parecen gente y que no sabemos en realidad cuál es su realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para generar la realidad percibida? ¿Qué es lo que sabemos de cómo generamos la realidad? Y bueno, el siglo XX también nos mostró la importancia de algunos pensadores, por el lado de la filosofía, de la matemática, de la educación, de la neurociencia. Brentano, que está a caballo de los dos siglos, siempre introduce una idea que es muy importante, que toda conciencia es conciencia de algo, no hay conciencia de la nada, es decir, que tiene que haber un objeto referente. Poincaré, el último físico que tuvo toda la física en su cabeza, decía, ¿verdad? Es imposible imaginar el espacio absoluto. Cuando quiero representar los objetos y a mí mismo, dice Poincaré, en el espacio absoluto, en realidad me represento inamovible viendo las cosas moverse a mi alrededor. Varios objetos y un hombre que no está fuera de mí, pero que yo acepto llamarme yo. Es decir, hay una percepción de la realidad en el cual yo me incluyo. Es decir, puedo diferenciarme de esa realidad,
pero además me considero incluido en esa realidad. Y eso es muy importante. Y eso aparece también notado por Piaget, porque Piaget, estudiando a sus hijos, se da cuenta que cuando el niño empieza a hacer el juego de la sabanita, que dice acá está, no está, se está dando cuenta de que parte de sus acciones modifican su percepción, pero no modifican el mundo externo. Y entonces, el mundo que antes era parte de su percepción, ahora el mundo es una cosa allá afuera que es distinta de mí. El mundo se objetiza y el sujeto se subjetiviza, ¿verdad? Y entonces dice otra cosa que es muy importante: colocar un objeto o un acontecimiento, conocer un objeto o un acontecimiento, es hacer uso de él asimilándolo en un esquema de acción. Es decir, los objetos que me van a importar desde el punto de vista, aquellos que decía Brentano, de mi conciencia, son los objetos con los cuales puedo hacer algo, con los cuales puedo participar o de los cuales participo. Merleau-Ponty, que idea una nueva forma de adicional a la de Helmholtz. Si ustedes hacen esto, creo que se ve en la pantalla, les pido que lo hagan y reflexionen cuál de las dos manos siente más. Seguramente van a ver que la mano que siente más es la tocada y no la que toca. Y la razón es porque la mano que toca sabe, no la mano, sino quien la comanda, que esa mano va a tocar, mientras que la que es tocada, ¿verdad?, solo lo sabe en el momento que es tocada, ¿verdad? Tiene reflexiones más interesantes, hay un libro muy interesante de Merleau-Ponty que es la fenomenología de la percepción, y él dice que nunca sabré cómo ves el rojo tú y nunca sabrás cómo lo veo yo. Pero esa separación de conciencia se reconoce solo después de una falla en la comunicación. Es decir, que agrega un adicional, que es, bueno, la realidad es, sí, una ilusión, es algo que yo represento, pero que además lo tengo que compartir contigo. Y esa forma de compartir puede no referirse al mismo fenómeno, pero sí se refiere al mismo objeto exterior. Y finalmente, Rodolfo Linás se da cuenta que no se puede. Todo el inicio de la neurociencia fue pensada como en generar un sistema abierto, es decir, yo tengo señales sensoriales con las cuales construyo una representación del mundo y después actúo. Y en realidad no es así. En realidad es que yo estoy actuando y de mis acciones surgen señales sensoriales que pueden ser interferidas con las acciones de los demás, y entonces tengo un bucle. Y para entender el bucle, tengo que tener una máquina de predecir. Y esa máquina de predecir es mi cerebro. Es decir, el cerebro es una máquina de predecir y actuar en consecuencia. Eso es lo general. Ahora vamos a detalles particulares. Y esto depende de cada especie. No todas las especies tienen las mismas complejidades. Y yo me voy a referir fundamentalmente a los vertebrados y en muchos de los casos a los mamíferos y en otros solamente al hombre. Pero en este caso que voy a abordar para empezar el punto más elemental, como los círculos de Dante, el más bajo, ¿verdad? Es el círculo en el cual yo tengo fenómenos motores y sensitivos que en general son comunes a la mayor parte de los animales, donde aquí hay un fenómeno que es casi universal. Un estímulo nociceptivo
¿provoca qué? Nocitectivo quiere decir molesto, ¿verdad? O de alguna manera que genera algo de dolor, pero no demasiado. ¿Qué provoca? La retirada de la pata, ¿verdad? Es decir, y eso es el primer elemento para lo cual, digamos, la naturaleza inventa el sistema nervioso. No solo porque esto lo estudió Sherrington, no solo porque es importante, sino porque es vital. Si yo piso una brasa, tengo que retirar el pie para no quemarme. Si piso una espina también, si toco algo caliente también. De modo que ese fenómeno es el que de alguna manera, digamos, me protege, la acción protectora del sistema nervioso. Ahora, cuando Sherrington empieza a hacer este análisis de este sistema, ya inmediatamente se da cuenta que existe una respuesta que es estereotipada, y que es estereotipada y que no es la contracción de un músculo único, sino que es que toda la pata se retira, se flexiona en varios niveles. Y cuando uno estudia un sistema así, uno tiene que pensar distintos niveles de análisis. Un nivel conceptual que es, ¿qué hace el sistema? Bueno, retira la pata. El nivel algorítmico, ¿cómo lo hace? Bueno, tengo una entrada que es la señal que actúa sobre mi piel y tengo una salida que es un conjunto de señales que actúan sobre distintos músculos en forma coordinada y que hace que la pata se flexione en distintos niveles, a la rodilla, al tobillo, en los dedos y en la cadera, ¿verdad? Y tengo en el medio una red neural. Y entonces ahí viene una tercera cosa, que es el fenómeno de la implementación. El fenómeno de la implementación implica que tengo una red neural y que en el caso del sistema nervioso es una red neural definida, con conexiones definidas, con células que de por sí cada una de ellas es un artefacto único que está en ese lugar y que está adaptado a vivir en ese lugar y a cumplir una función en ese lugar, y que no es en general el tipo de neurona que se considera habitualmente en las redes neurales, en las cuales todas son un ejército de soldaditos relativamente sustituibles unos por otros. Acá no, el sistema nervioso, la posición de la célula hace que esa célula empiece a madurar, entre comillas, y a generar un perfil que está hecho para el lugar donde vive, para trabajar con las señales que vive y para generar señales que otros le entiendan a partir de lo que hace, pero que sean específicas. De modo que una célula en sí es un sistema. Y ese sistema está metido en otro sistema, que es el circuito, y ese sistema está metido en otro sistema, que es el sistema en el sentido de, bueno, el sistema de retirar la pata, ¿verdad? Y todo eso está al servicio de un individuo, ¿verdad? Que tiene que tener ese movimiento una significación, o sea, se tiene que usar. Y obviamente la significación la vimos hace un rato, que es, bueno, no me quiero dañar. Y esto está repartido, este es otro ejemplo. Este ejemplo viene de los peces, y ustedes si golpean una pecera van a ver que como se ve arriba, el de arriba es un goldfish, un pez dorado, y el de abajo es un pez cebra, y los dos tienen el mismo fenómeno. Primero se arquean y después salen nadando en forma perpendicular a la dirección que venían. ¿Por qué? Porque lo que supone el pez es que yo tengo enfrente algo que es suficientemente grande y que es suficientemente riesgoso, que potencialmente me va a predar, y entonces tengo que doblar
y rajar. Y ese experimento de golpear la pecera, lo que les está mostrando es lo que se llama reflejo de escape, que se ve desde la lombriz a la cucaracha, a los peces. En alguna manera es una forma, el reflejo de retirada, una forma de reflejo de escape, y obviamente en el hombre también lo tenemos, digamos, a flor de piel, porque somos muy parecidos en ese sentido al perro. Y después tenemos otro fenómeno, que es que el sistema sensorial, aparte de tener reacciones, tiene que tener cosas más elaboradas. ¿Por qué? Porque el sistema sensorial tiene que generar un sistema de coordenadas para poder vivir en un mundo. Y para poder vivir en un mundo, lo tiene que generar a partir de su propio cuerpo, con señales del mundo, pero a partir de su propio cuerpo. Y obviamente, digo, el sistema de Galileo es el que se traslada o sea, Galileo que lo que hace es simplemente tomar una experiencia subjetiva y transformarla, ¿verdad? El tiempo pasa siempre a la misma velocidad, el espacio no se achica ni se agranda, ¿no? Todo es relativamente predecible dentro del marco humano. ¿Y cómo sabemos en eso? Y bueno, eso ya lo tenemos desde la época de los primeros civilizaciones. Ustedes seguramente recuerdan que todas las civilizaciones adoraron al sol y a la tierra. Y no es curioso que hayan hecho eso. ¿Por qué? Porque los dos sistemas sensoriales más importantes para ubicarnos en el tiempo y en el tiempo y en el espacio, son la Tierra, es decir, el efecto de la gravedad que nos dice qué es lo que está abajo y qué es lo que está arriba, y en segundo lugar, la luz, que es lo que nos dice, ¿verdad? Al dar vuelta al Sol, dos cosas. Primero, que es lo que está arriba, pero también nos dice del azimut, y también nos dice de la hora del día. Y entonces, esos dos elementos que se transforman en dioses en la antigüedad están representados en casi todas las especies, ya desde los enenterados y desde las aguavivas hasta el hombre, como elemento de referencia de nuestro sistema de referencia, donde vamos a representar ese mundo. Y es clarísimo cuando ustedes ven un ciclista, por ejemplo, cómo acomoda la cabeza para tender a hacerla bastante más parecida a la horizontal. Y eso es porque existe, ¿verdad?, un nivel en nuestros oídos que nos informa de la diferencia de altura o la diferencia de aceleración. En realidad lo que nos está informando es la diferencia de aceleración, porque como en el caso de un péndulo, ¿verdad?, hay unas piedritas adentro, en realidad depende de la estructura geométrica, no es ni horizontal ni vertical, tiene vueltas, o sea, hay una cosa que es el eutrículo, otra que es el sáculo, y hay canales que son sometidos a la aceleración angular, que nos permiten establecer no solo fenómenos de aceleración generados por la Tierra, sino fenómenos de aceleración generados por el movimiento. Y por otro lado, ese mismo sistema, ¿verdad?, nos permite mantener la mirada. Y este es el elemento que se ve en los niños, que después se va, porque en el momento que yo fijo la mirada le agrego una intencionalidad a mi mirada, pero en el niño, que no tiene intencionalidad, tiene un fenómeno automático, que son los ojos de muñeca, que ustedes lo pueden ver. Giro el niño
y los ojos siempre miran al mismo lugar, y no es porque este nene esté mirando, es simplemente porque este niño tiene un reflejo, que es vestíbulo ocular, que hace que los ojos corrijan, y eso lo tenemos todos de base. Eso es lo que hacemos sin pensar. Después podemos bloquear ese reflejo y mover los ojos aparte, pero eso lo tenemos ya built-in. ¿Para qué? Para poder mantener un sistema de coordenadas en el cual construir nuestro espacio y en el cual movernos. Es un circuito complejo que está en el tronco cerebral, es esencial para la vida. Es decir, cuando uno tiene una lesión que afecta a esto, tiene una lesión gravísima del sistema nervioso y que seguramente lo va a llevar, si no a la muerte, a una situación vital muy embromada. Por eso es tan importante este sistema y es tan importante también desde el punto de vista clínico. Pero hay otro elemento. Y el otro elemento es que también tenemos que pelear contra la gravedad con nuestros músculos. Porque si yo tengo mi vaso de cocoa, voy a tener una cierta tendencia a que baje cuando lo llene, pero también no tengo que pensar que tengo que estar levantando y subiendo y acomodando. No, tengo un reflejo igual que el otro. Cuando digo igual, en sentido amplio, ¿verdad? Pero digo, tiene receptores que son distintos porque lo que me miden es la longitud del músculo, en realidad es la longitud de la fibra más que la del músculo, lo cual indirectamente está midiendo parcialmente la fuerza y parcialmente la longitud. Tengo un sistema intermedio de neuronas específicas que tienen su rol y que incluso hasta tienen nombre, y tengo un sistema motor que, por un lado, actúa aumentando la fuerza para mantener y disminuyendo la fuerza del antagonista. Y entonces, con ese sistema, yo soy capaz de mantener una cierta estabilidad. Y ahí tenemos un elemento del sistema nervioso, tenemos una realidad que no percibimos, pero que es necesario tener o asumir que existe para poder montar nuestra visión de la realidad arriba. Fíjense qué pasaría, o cualquiera que se siente en una silla rotatoria lo hace y empiece a girar, al rato se siente mareado y se siente espantoso. ¿Por qué? Porque no puede sobre ese sistema elaborar su representación del mundo. Ese es el mareo, es el vértigo, ¿verdad? Entonces, para empezar a generar estos sistemas, y estos no son específicos, sino son datos generales, hay en general un proceso imagenológico. Proceso imagenológico que, por un lado, va a tener elementos de tipo de detección de señales, de transducción, de codificación. Cuando digo transducción implica, bueno, yo tengo una señal mecánica y lo voy a traducir en un lenguaje que el sistema nervioso pueda manejar. Por ejemplo, un tren de espigas, ¿verdad? El sistema nervioso funciona con pulsos, ¿verdad? Pero también nuestro sistema tiene un mecanismo imagenológico como tiene el microscopio, tiene que tener una iluminación que lo haga funcionar, como el microscopio la tiene. Claro, la iluminación uno puede decir, bueno, yo tengo la iluminación del sol, sí, esa para ver, pero para tocar, por ejemplo, yo genero mi fuerza, puedo apretar más fuerte o más débil, o puedo raspar, ¿verdad? Y eso me da sensaciones distintas y me hace esperar sensaciones distintas. Entonces, en el caso, por ejemplo, siempre hay un patrón motor que está involucrado en el fenómeno imagenológico. Casi siempre. Hay un solo caso que yo diría está dudoso, que es el ritmo circadiano. Yo no preciso moverme para saber que esté de día o de noche.
Y eso me genera todo un cambio en la expresión genética, en el ritmo vigilia-sueño y en una serie de cosas. Pero en todos los otros elementos de interacción con el mundo, en general necesitan de mi acción, ya sea para generar la energía que lleva o que produce la imagen, o para adaptar con la posición de mi mano o de mis ojos qué es lo que quiero mirar. Y entonces siempre hay un fenómeno motor y un fenómeno sensorial ligado. Y ese fenómeno motor puede ser de dos tipos. Un tipo, sí, es la generación de la portadora, la generación de encargas de señales, es decir, la energía mecánica cuando toco, ¿verdad? Pero hay otro fenómeno que es el cambio de la posición de la superficie sensorial. Y el cambio, en un caso, cuando genero la misma señal, se llama percepción homeoactiva, mientras que la otra se llama percepción haloactiva. Son términos que tal vez no valga la pena, pero si lo ven escrito por ahí ya tienen una idea, ¿no? Entonces, ¿qué es una imagen? Una imagen, el elemento fundamental de una imagen es que tiene que haber un receptor. Si no hay receptores, no hay imagen. Porque no tiene sentido la imagen. Pero la imagen puede ser una imagen física, o sea, un patrón de energía sobre una superficie o sobre un dominio sensorial. ¿Sí? Puede ser una imagen estímulo. Es decir, no es lo mismo imagen física que imagen estímulo. ¿Por qué? Porque si yo pongo la mano afuera, seguramente voy a tener una imagen física de la luz, pero no voy a poder medir la luz. Es decir, que voy a tener una imagen física de luz y si pongo el dedo arriba voy a tener una sombra, pero no va a estimular la piel. Mientras que si, en vez de tener la mano afuera y empieza a llover, ahí sí tengo una imagen física porque voy a sentir la gota y que a su vez la gota tiene varios elementos, ¿no? No solo elementos mecánicos, sino elementos térmicos. Pero bueno, es decir, que estímulo es el segundo paso para generar la imagen. O sea, la imagen tiene que ser bien recibida por el sistema sensorial. El tercero es el elemento de que la imagen sea perceptual, es decir, que sea capaz de integrarse con expectativas personales. Y por último, una imagen es una forma de energía remanente. ¿Por qué? Porque en el fondo, procesar información es perder información. Es sacar lo que a mí no me interesa. Entonces, la energía remanente es toda aquella energía estructurada que queda en el sistema y que vale la pena, la que no es ruido. Aquella otra que puede estar o no y que no está relacionada con un evento de afuera, esa no me interesa. Entonces, ese proceso de generación de imágenes consiste en transformar un objeto que está ahí afuera en una señal. Y para eso, repaso, tengo que tener un receptor o una superficie receptora, tengo que tener un objeto, y ese objeto, en virtud de tener una cierta energía portadora, se transforma él mismo en un emisor. Y el problema clave de la percepción es, a través de este término imprimancia, es un término general y específico que usamos los fisiólogos, pero no importa, es justamente resolver el problema inverso. Y el problema inverso es el siguiente. Si yo tengo una imagen, quiero saber cuál es la probabilidad de tener un emisor en determinado lugar,
y que tenga determinadas características. Entonces, ese es el problema sensorial, y eso es un problema que no tiene una solución absoluta, es una solución probabilística. ¿Por qué? Porque el mundo es mucho más variado que el número de receptores. Por lo tanto, hay una reducción de dimensiones, y muchos objetos pueden parecer el mismo, ¿sí? O pueden generar la misma imagen. Y por otro lado, el mismo objeto, cuando cambia sus propiedades, es decir, cuando por ejemplo rota, o cuando por ejemplo, como mi mano se deforma, ¿verdad? También cambia su imagen. Y ahí hay un tema que es bien interesante, que es la capacidad de abstraer. ¿Por qué yo digo que un objeto es el mismo? ¿Por qué no hago las de Funes el Memorioso? Funes el Memorioso decía que el perro de las 3 en punto iba y el perro de las 3:30 volvía. Pero para él eran perros distintos, simplemente porque uno iba a las 3 y otro volvía a las 3:30. Sí, y ahí hay un fenómeno que la pura análisis de imagen no resuelve y que hay que resolverlo más arriba. Y aparece, digamos, una solución en otros círculos, digamos, de procesamiento de imagen. Y acá, otra vez, jerarquizar lo mismo. Si yo fuese, dice Poincaré, un hombre o un ente completamente inmóvil, no existiría ni el espacio ni la geometría. Las variaciones de los desplazamientos de los objetos o los cambios en los objetos solo me generarían impresiones que podrían ser atribuidas por cambios de posición o cambios de estado del objeto. Y habría una ambigüedad que sería para mí imposible de resolver. Sin embargo, hay una forma de resolverlo, que es explorar el mundo. Y ahí aparece un segundo elemento de movimiento. O sea, yo voy a mover, es lo de Linás, yo me voy a mover para aprender el mundo, ¿tá? Y a su vez, de mi movimiento o de mi transformación del mundo, voy a tener un resultado que me va a enriquecer en mi percepción y en mi construcción de la realidad. Esta es la otra forma. El cuerpo también puede generar energía y puede recibir energía de otros lados, ¿verdad? Y esa forma, ¿verdad? Yo les decía que a veces se dice que, digamos, uno se dedica a cosas raras y yo hace 30 años que trabajo estudiando los peces eléctricos, pero hay una cosa que se llama el principio de Crow, que es que para un número muy grande de problemas hay siempre un animal de elección o algunos animales en los cuales ese problema se puede estudiar. ¿Por qué? Porque los peces eléctricos tienen una dualidad, tienen un movimiento mecánico, pero la energía con la cual iluminan el mundo no es mecánica. Entonces, la iluminan con energía eléctrica. Y viven de esa dualidad, tienen los dos sistemas, el sistema homeoactivo y el sistema haloactivo, ¿verdad? Esos peces generan un pulso eléctrico, esos pulsos eléctricos se reparten en el agua, se distribuyen en el agua, polarizan el ambiente y esa polarización del ambiente genera elementos virtuales eléctricos, como la luz cuando se refleja en una hoja verde
me refleja la luz verde y no me refleja otra luz. Y entonces yo veo no una hoja, sino en realidad estoy mirando un aumento del número de rayos verdes que están rebotando en esa hoja y están llegando a mi retina, ¿verdad? Es decir, estoy viendo el efecto de la luz sobre un elemento objeto, y con eso estoy construyendo mi mundo. Es decir, este es el pez con el cual yo trabajo y genera pulsos eléctricos así, que los pueden escuchar, ¿verdad? Y los usa esencialmente para buscar pequeños bichitos y comérselo, ¿verdad? Fíjense cómo él casi como va tocando los bichitos antes de acceder a ellos. Eso es porque el cuerpo mismo de él, que es mucho más conductivo que el agua, facilita la circulación de las corrientes que emite hacia adelante, y en esta zona perioral, que es la punta del cuerpo, como el pararrayo de Franklin, la densidad de corriente es máxima, y entonces le sirve para usarlo como linterna, y a su vez allí es donde va a depositar la mayor parte de receptores. Y acá entramos a otro problema. Los receptores tienen dos características fundamentales. La primera es que están distribuidos para hacer una imagen. Como nosotros no tenemos imágenes de megapíxeles, probablemente de muchos megapíxeles, estos peces tienen de kilopíxeles, y después tenemos otro que es la respuesta receptorial en sí. La primera codifica elementos geométricos y de posición en general. La segunda codifica en general propiedades cualitativas de los objetos. Y vamos a ver ese tipo de cosas. Estos peces, esta es la densidad en amarillo, la mayor densidad por milímetro cuadrado está en esta región, y por eso es que tenían ese comportamiento. Y por otro lado, su relativa densidad tiene varios tipos de receptores. Y eso vamos a ver seguidamente por qué, ¿verdad? Pero concentrémonos en la densidad. Este es un fondo de ojo, y la curva roja es la densidad de fotorreceptores en un ojo normal. Fíjense que la mayor parte de los fotorreceptores está localizada prácticamente en una pequeña área, mientras que todos los demás están repartidos. Y entonces esa imagen, en realidad, cuando se proyecta a la retina a través del lente, a través del cristalino, de esa lentilla que le cambian los oftalmólogos cuando uno tiene cataratas, no se proyecta como esto. Sí, se proyecta tal vez como esto, pero los receptores no la pueden ver como esto. ¿Por qué? Porque en este centro están muchísimos receptores, pero acá hay poquitos. Entonces la imagen que yo voy a poder acceder es esta. Y entonces, ¿cómo hago para no verlo así y verlo de la otra forma? Y fíjense, este es un sujeto mirando la estatua de Nefertiti, y esto es el movimiento ocular. Es decir, lo que estoy haciendo permanentemente es usando mi fobia para escanear el mundo. De modo que tengo un área muy importante de altísima recepción y otra área que me dice, bueno, está más o menos por acá, movelo para la derecha o movelo para la izquierda, ¿verdad? Y una fobia requiere un mecanismo de fobiación, y el mecanismo de fobiación es esencialmente un mecanismo de, por un lado, atención, pero por otro, es un mecanismo de abstracción. ¿Por qué? Porque me va a buscar lo que yo quiero encontrar.
si ustedes miran esto, y miran la señal que acaban de ver, ustedes podrán mirar acá y decirme que, bueno, más bien ustedes ven un ave. Pero si giran los ojos y miran hacia acá, ustedes ven un conejo. Y si de nuevo miran hacia acá, ven un ave. Es decir, que lo que nosotros miramos es lo que estamos jerarquizando de la imagen para reconstruir de la imagen una realidad posible, la más probable. Y la más probable, si miro hacia acá, dado que el ojo es común, es que tenga un pico. ¿Por qué? Porque el elemento más importante que yo miro en una cara es el pico. Después del ojo. Lo primero que miro es el ojo, lo más probable es el ojo. Lo segundo es el pico o la boca. Entonces, cuando miro la boca del conejo, veo, o esta parte de la imagen, veo conejo. Y cuando miro aquí, veo ave. En segundo lugar, generar una imagen es generar una geometría. Y la geometría humana está hecha con líneas rectas, porque nuestro sistema fundamental es la luz. Y la luz es un sistema que más o menos en el mundo que nosotros vivimos se propaga en línea recta. Pero en el caso de los peces, si yo tengo un dipolo, la corriente va a ir, sí, en parte en línea recta, cuando es otro pez, pero también va a generar un camino en el agua que es curvo. Y entonces si yo aquí pongo un pez, de esos que nosotros trabajamos, y esto es simplemente una serie de procesamientos, pero voy a tratar de ser rápido. El pez está aquí. Cuando el pez sale, ustedes van a ver que va a llegar a este punto donde yo estoy dándole un estímulo. ¿Y cómo fue? No salió desde aquí y hizo un ángulo, hizo una curva. Y si yo ahora, digamos, por mecanismo de procesamiento de imágenes, le resto el fondo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago aquí? Voy a avanzar un poquito porque no tiene sentido. Y después simplemente me queda lo que va cambiando, ¿verdad? Que es el pez. Veo que está describiendo una curva. Y más aún si lo que veo es la desviación estándar de las imágenes y voy a ver la curva. Y si ahora esa curva la comparo con el campo, ¿verdad? Voy a tener que el pez recorre el mundo ya no en una línea recta, sino se guía por, por los campos. Sigo. Disculpen que se me... Ahora, cada animal tiene su mundo. No todos estamos hechos igual. A veces la máquina de mover es el propio animal, el músculo. El molusco, su esqueleto son los músculos en sí. El artrópodo tiene una cáscara por afuera y los músculos están por adentro. Y nosotros, los vertebrados, tenemos un esqueleto óseo y elementos activos por fuera de la máquina. Entonces, ahora vamos al otro punto. Generar una imagen es un proceso de abstracción. ¿Por qué? Porque fíjense que no todo es codificable. Y si yo tengo una señal, digamos, binaria, con una señal verde contra la nada, bueno, todo el mundo, si lo dejo elegir, seguramente me va a elegir, bueno, el verde está aquí y el otro está aquí. Sin embargo, si le doy una señal donde tengo distintos matices de verde,
¿verdad? Bueno, también va a elegir, ¿verdad? Cuando es claro va a decir claro, intermedio, oscuro y nada. Cuando tengo más matices de verde, también le va a invocar bastante bien, ¿verdad? Acá tengo 8 casos, ¿verdad? Y le voy a invocar bastante bien. Y entonces, pero ya alguno me va a fallar. Pero si le pongo más casos, el sistema se va a trancar. Esto es una ley general. Esto es una ley general. Es decir, que cada sistema o cada receptor es capaz de codificar 3 bits. Y esos 3 bits que es capaz de codificar 3 de cada receptor, no nos alcanzan. Pero son bastante buenos. ¿Por qué? Porque no solo tenemos el verde, ¿no? Si tenemos 2 canales, ya la cosa es mejor, porque en vez de tener 8 opciones válidas, tenemos 64. Y si tenemos 3 canales, como tenemos normalmente los humanos, vamos a tener 256. Y no es casual que la pantalla de la computadora tenga 256 colores. Porque si le pongo más, no me importa, ¿verdad? Entonces, el sistema me informa de un conjunto de elementos, pero no más allá. Compacta las señales en este casillero, en este casillero o en este casillero. No sabe casilleros intermedios, o performa muy mal. Claro, no solo los seres humanos tenemos 3, las abejas también tienen 3. Las moscas tienen unos cuantos, pero bastante entreverados. Pero las aves son los que tienen mejor visión en ese aspecto, porque tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 3 bits, 68, 64, 256 ¿no? Y así sucesivamente voy aumentando. Entonces tengo un número de colores que es mucho más importante. Y cada color implica una cualidad, no ya una cantidad, una cualidad. Yo no puedo decir o no puedo comparar los colores en una escala que sea equivalente a los números reales, ¿verdad? Sino que lo tengo que comparar, no hay mayor y menor en los colores, es cualitativo. Y claro, puede estar más cerca o más lejos, pero es cualitativo y puede tener significado. La fruta roja es la que me sirve, o las hojas verdes son de las que como, ¿verdad? Y eso es muy importante desde el punto de vista vital. Es más, hay pigmentos visuales que son específicos de algunas especies. Los hurones usan la ultravioleta, ¿verdad? Los renos también. Las serpientes usan infrarrojos también. Es decir, que tienen una luz muy distinta a la nuestra. Obviamente que los que ganan son las aves. Si la luz es lo que recibimos en los receptores, la luz humana no es la luz de otras especies. Pero la luz no es no es la única portadora. Y las portadoras tienen una gracia. La gravedad es muy, muy rápida, prácticamente instantánea, y las ondas electromagnéticas de tipo luz también. Prácticamente lo que ocurre a través de esos fenómenos para mí es instantáneo. Y por eso los uso como marco de referencia de mi sistema receptor, de mi sistema de armar mi realidad.
Después tengo elementos mecánicos que van bastante rápidos. Por ejemplo, el sonido viene rápido, pero el sonido viene después del trueno, bastante después. Pero hay otros que me conviene que sean lentos. Los animales se mueven aquí, ¿verdad? Entonces, cuando se mueven por aquí, bueno, se mueven más o menos en el rango que se mueven en el sonido un poquito más lento. Pero también les importa dejar un rastro. Dejar un rastro que puede ser seguido por un predador, pero puede ser seguido también por una potencial pareja para reproducirse, ¿verdad? Y para eso tenemos señales químicas, que las dejo en el ambiente y quedan allí. Es decir, por aquí pasó fulano. Y entonces, en ese manejo de todos los distintos carriers, genera una realidad que tiene distintas dimensiones en el tiempo y que seguramente tiene distintos valores o distinto peso, por un lado, de los fenómenos, de la valoración de fenómenos espaciales cuando la cosa es rápida y de valoración de fenómenos cualitativos cuando la cosa es lenta, ¿verdad? El color se puede generalizar porque yo puedo tener textura y humedad y calor. Puedo tener distintos gustos y es más importante el número de receptores en el gusto, seguramente, que en el calor. Son 5 en vez de 3. En el oído, claro que sí, porque estos son dos señales que tienen el mismo espectro de frecuencia, pero tienen distintas fases entre sí, las distintas armónicas. Y ustedes oyen que son distintos. Y eso se llama timbre, y eso es lo que nos permite que la misma música tocada por un bandoneón, por una trompeta o por un violín suene distinto. Obviamente que existe un color eléctrico porque los peces son capaces de detectar formas de onda, ¿verdad? Y si yo pongo sustancias o elementos capacitivos o resistivos, seguramente el pez reacciona distinto, porque cambia. Si ustedes ven, este pico acá y este pico acá es distinto cuando yo le pongo un elemento resistivo o uno capacitivo, y el pez es sensible a eso y es capaz de responder, acelerando ese ruido que ustedes sentían, ¿verdad? Es decir que, pero en el fondo, su majestad es el olor. ¿Por qué? Porque es tan importante el olor o la variedad de olores. Basta decir que no existe una palabra para cada olor. Hay olor a la cosa. ¿Por qué? Porque hay centenares de receptores. Hay centenares de genes funcionales que generan distintos tipos de receptores. Es decir que el olor es el elemento que me va a dar la cualidad y es muy relevante, porque de esa cualidad va a resultar mi descendencia y el mantenimiento de la especie en muchos casos. Pero por otro lado, la visión es la que me va a dar la capacidad o el sonido de disparar o de acercarme a una presa para poderla comer. Entonces, hay como una doble camino de lo quimosensorial, que tiene mucho de qualia, y de lo rápido, que tiene mucho de geometría espacial. Y ahora pasamos al segundo nivel. Creo que tengo un poco de tiempo todavía, que es salir de ese ciclo acción-percepción, acción-sensación, y pasar al percepción-praxia.
Porque percibir es saber qué está dónde mientras uno hace cosas. Y entonces, este bucle que teníamos se tiene que completar con otros elementos, que son elementos de control motor. Y esos elementos de control motor ya están, de hecho, cableados. Fíjense cuando movemos la cabeza del niño, el niño adopta una determinada postura, ¿verdad? O sea, tiene ya cableado movimientos de alguna manera preestablecidos por su wiring, por su cableado, y que son los que expresa cuando tiene una determinada estímulo sensorial. Y muchas veces esos movimientos aparecen solitos cuando, por ejemplo, uno tiene una crisis de epilepsia. Acá tengo un sujeto que le están estudiando su epilepsia, y ustedes en determinado momento van a ver que está dibujando y deja de dibujar, suspende lo que está haciendo, gira la cabeza, dobla el codo, estira la pierna y dobla la pierna del otro lado. Es decir, si yo comparo, tengo la expresión del movimiento igual que la que tenía el bebé. Es decir, que el sistema nervioso se construye agregando elementos sobre los previos. Y esa construcción es lo que me permite generar una cosa que le llamamos tono muscular. Y ese tono muscular ¿verdad? Que es al movimiento lo que la mano izquierda es al violinista. La mano derecha ejecuta, pero la mano izquierda es la que determina la combinación de movimientos. Y eso no es trivial. Esa mano izquierda que determina la combinación de movimientos es la que permite que el movimiento se haga rápido y efectivamente. Sería muy difícil tocar el violín con una sola cuerda. Hay que tocarlo con varios y por eso se necesita la mano izquierda con todos los dedos. Y ahí vamos al concepto de praxis. Esto fue descrito a partir de pacientes y el tema es que cuando uno hace algo con una determinada intención y en general lo hace porque lo ha aprendido o porque lo trae genéticamente determinado. Y esos movimientos que se resuelven a partir de un plan motor que ya lo tengo guardado. Lo tengo guardado como la trampa de ratón tiene el movimiento guardado. Es decir que yo tomo un elemento de la realidad y elijo dentro de un panorama de movimientos cuál es el más adecuado para enfrentar esa realidad y para negociar con ella, ¿verdad? ¿Y por qué tengo que tener algunos patrones de acción almacenados? Y muy simple, primero tengo que frenar y después recién me tengo que dar cuenta. Porque si yo voy a esperar a darme cuenta que está el señor de la bicicleta, lo más probable es que le pase por arriba. Y eso ocurre prácticamente en forma automática. Y es una realidad. No es consciente, pero es una realidad. Y una realidad que tengo construida dentro,
prediciendo situaciones que normalmente voy a enfrentar. ¿Y cómo hago para construir esa realidad? Bueno, tengo que tener procesamientos. Procesamientos que no son triviales, porque, digamos, por ejemplo, la vía visual tiene como 5 salidas distintas. Regula el ritmo circadiano, o sea, cuando me despierto y cuando me levanto. Regula el tamaño de la pupila por si hay más luz o menos luz. Regula el movimiento de mis ojos. Y también, y es lo que me voy a referir ahora, construye una imagen visual del mundo. Y esa imagen visual del mundo la construye en forma interesante, complicándola en serie de patrones elementales. Una célula en la corteza visual, este es un gato, pero la nuestra es muy parecida, solo reacciona a barritas, ¿verdad?, que tengan distinta orientación. No, a diferencia de las células de la retina que reaccionan a circulitos con un halo inhibitorio alrededor, estas reaccionan en una barrita, está distintamente inclinada. Y es una solución inteligente de la evolución. ¿Por qué? Porque me permite asociar elementos que están paralelos o perpendiculares y saber dónde están ciertos topes, por ejemplo, en el procesamiento de una determinada línea, o si existe una alineación particular de la textura visual. Y a su vez esas se proyectan en células más complejas, que son capaces de resolver otros patrones. Y ese sistema tiene también que hay células que tienen distintos patrones espaciales, si bien son líneas, las líneas están rodeadas de otras líneas que son inhibitorias, la roja es excitatoria, la azul es inhibitoria en este caso, pero que su frecuencia espacial, o sea, el número de repeticiones en el espacio cambia. Y lo interesante es que si yo ahora miro dónde están, se ubican alrededor, cada una de ellas se ubica alrededor de una roseta, donde la del medio es como un punto rodeado de una parte de un halo, y a medida que me voy yendo hacia la periferia, ¿verdad?, voy teniendo distintas orientaciones selectivas, pero además distintas frecuencias. Y eso hace que mi visión tenga determinadas características de valorar distintos granos de frecuencia espacial en el contraste. Pero esas células más complejas se dividen en 2 caminos. Uno, hacia lo que llamamos lóbulo temporal, que está por aquí, ¿verdad?, para resolver qué es la cosa. Mientras que otras, que van hacia arriba, es dónde está y cómo se movió la cosa. Claro, el procesamiento no es solo para arriba. Hace unos 15, 20 años se estableció lo que se llama la teoría de la activación reversa. Es decir, yo voy a tener que mi primera visión es una visión rápida, que me dice, bueno, a ver, tengo unos elementos que son más bien horizontales y aquí unos más bien verticales. Sí, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y si yo estoy buscando estos, va a haber un feedback que me va a decir, bueno, facilítame estos y bloqueame estos otros. Y entonces, ese fenómeno ocurre en forma rápida y facilita el procesamiento, porque dice, bueno, llegó tal cosa, entre todo esto, cortá por lo grueso y andá a buscar dentro de esta categoría cosas más finas, ¿verdad? Y entonces, la teoría de la jerarquía reversa tiene
una conexión hacia adelante y a su vez una conexión hacia atrás de realimentación que facilita seguir viendo cada vez mejor lo que estoy viendo. Entonces llegamos a este momento en el cual ese procesamiento inconsciente te da un hint, una idea, y esa idea te genera una expectativa central que a su vez te facilita, ¿verdad?, que a ver si esa cosa que estás esperando es o no lo que vos querés. Obviamente que todo este sistema está regulado por un ciclo que es el ciclo sueño-vigilia, ¿verdad? Y ahí vamos a pasar a un tercer elemento, o a un tercer círculo, que es el último del cual vamos a hablar, que es la relación entre la cognición y la ejecutividad. Y que es la búsqueda del significado, y que solo fundamentalmente se expresa en los seres humanos. Si yo miro esto, no todas las imágenes también tal vez tengan la misma cantidad de información en cuanto a distribución de píxeles, pero esta tiene un significado muy distinto que las otras, ¿verdad? Esto y esto son imágenes idénticas, pero tienen distintos significados. Y en este caso, el significado viene cableado. Esto lo descubrió un señor pintor que se llama Archimboldo y que vivió hace 500 años. Siempre el arte precede mucho tiempo la ciencia, ¿verdad? Porque ahora sabemos que existen áreas del cerebro que son específicamente cableadas para detectar dos ojos y una boca como el signo del disco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es la idea de una cara. Eso es los elementos importantes de la cara de un sujeto. Y si seguimos hacia adelante, o sea, estábamos por aquí en el curso de la señal, y si sigo un poquito más, acá esta señora tenía un tumor. Y cuando esta señora tuvo este tumor, empezó a tener un problema. Y el problema era que era capaz de dibujar. Este es el modelo y este es el dibujo de ella. Este es el modelo y el dibujo de ella. El modelo y el dibujo de ella. El modelo y el dibujo de ella. Pero era incapaz de decir qué era. Pero sin embargo, cuando le daban la llave, sabía que era la llave. Cuando le hacían oír el canto del pájaro, sabía que era el pájaro. Cuando oía el tren, fácilmente lo reconocía. Quiere decir que tenía lo que se llama agnosia visual. O sea, proceso, pero no puedo contrastar eso con una imagen guardada previamente. Más aún, existe un síndrome que se llama el síndrome de Capgras, que disocia lo que es la señal visual en sí del componente afectivo. A mí me pasó como médico. Era un paciente que tenía una epilepsia. Ustedes saben que la epilepsia tiene la crisis, inmediatamente después tiene una parálisis de lo que se activó en forma exagerada. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente lo voy a ver después de su crisis. Yo llegué, no en el momento de la crisis, claro, porque la crisis fue en su chakra y se llevó varios alambrados por delante con el tractor, pero cuando yo lo veo, el hombre estaba bien. Le digo, bueno, está bien, no abandone la medicación, había abandonado la medicación y nos vemos en la policlínica después. Me contesta el señor, pero doctor, usted, la próxima vez que venga el verdadero doctor Capucci, porque usted es igualito, pero no es el doctor Capucci. ¿Qué le pasaba a ese? Ese señor, muy cerca del polo temporal, hay un elemento que se llama la amígdala, que tiene el contenido afectivo del objeto.
Y si el contenido visual y el contenido afectivo no se pueden comunicar entre sí, el objeto no está completo. Al otro día, cuando se le fue lo que se llama habitualmente parálisis de TOD en una crisis motora, que es la parálisis postepiléptica, el hombre estaba completamente bien. Pero en ese momento se le había apagado la conexión por exceso de descarga, y no podía vincular la visión construida por su sistema visual del elemento afectivo. Y siempre todo fenómeno perceptual tiene un componente afectivo. Pero hay fenómenos perceptuales que van más allá de los sentidos. Y es, por ejemplo, bueno, yo puedo percibir en qué circunstancia estoy en un juego de ajedrez, ¿verdad? Entonces, todo esto que hemos construido rápidamente, en una hora es muy difícil hacerlo más rápido, y que ocurre más o menos todo el tiempo, y nos permite tomar decisiones, ¿verdad? También se aplica al aspecto de mi conducta mediata, o sea, qué es lo que voy a hacer, pero no lo que voy a hacer de moverme, sino cómo yo me voy a presentar en el mundo. Es otra forma de ver la realidad. Es una forma mediata, una forma de día a día, de mes a mes, de año a año, qué quiero hacer de mi vida. Es decir, es el resultado del hacer, es una acción. Y hacer es producir algo en algún lugar. Y cuando digo lugar, el lugar ya no en un lugar físico, sino en un lugar mental. Yo puedo colocar en mi mente, así como coloco elementos en el espacio, también puedo colocar elementos abstractos. Puedo decir, bueno, yo me quiero jubilar dentro de 2 meses o dentro de 5 años, ¿tá? Y es un elemento abstracto, voy a estar en el lugar del jubilado, ¿no? Y ahora estoy en el lugar del investigador. O quiero seguir haciendo investigación, otra opción. Pero, digo, puedo generar lugares que son más allá de la realidad física, pero también son realidad. Y esa es la calidad del ser humano, de tener esa capacidad de tener otras realidades y otros mundos que están más allá del mundo físico. Esto lo para abreviar porque estamos cerca del final. Ese camino también tiene los dos caminos. Por un lado, en nuestro sistema frontal se juntan de nuevo ese camino de cómo está siendo el mundo con el camino de qué objeto es. Y empezamos a pensar en tareas relacionadas con el objeto y tareas relacionadas con la cosa. Siempre esa dualidad espacio, cualidad, está siempre presente. Y no está presente porque la cosa sea así, separada en espacio dual, cualidad, sino porque mi cerebro está así, separa las cosas en espacio cualidad. ¿Verdad? Y entonces, cuando yo tengo que tener un comportamiento controlado a largo plazo, tengo que elegir y tengo que renunciar a otras acciones con otras consecuencias. Tengo que prever, tengo que construir varios mundos posibles, ¿verdad? Tengo que tener en cuenta que el mundo es cambiante y tengo que adaptarme a nuevas reglas. Y tengo que tener en cuenta que uno influye en el mundo que es cambiante y que puedo poner nuevas reglas. Entonces, debo ser contingente, previsor, plástico y libre. Los comportamientos automáticos de muchos animales, ¿verdad?, son en general preestablecidos, imprevisibles, imprevisores, previsibles, imprevisores, y en el fondo son esclavos.
Hay un síndrome de un señor que por suerte se salvó, pero por mala suerte se le destruyó el sistema frontal, que cambió completamente de personalidad. Y le pasó que pasó de tener esas 4 cualidades a tener, digamos, otras tantas. Y bueno, esta lesión de la corteza supraorbital genera actitudes como esta. Actitudes que pueden ser simplemente porque son imprevisibles, porque son automáticas y no sé qué, pero también puede ser que este otro sujeto esté evitando hacer lo que hizo Cavani para que lo echen. Y entonces se está midiendo más allá las consecuencias. Hay un test muy simple para ver cómo funciona ese sistema que dice, bueno, vamos a ver para no te largues, es el test de Stroop. Si yo le pongo esto y ustedes dicen, bueno, verde, está pintado verde, rojo, está pintado de rojo, pero si verde, rojo, ¡opa! Pero dice rojo, pero es verde. Y entonces ahora me cuesta mucho más decir que es rojo, que lo que dice es rojo, o al revés, si me dicen, bueno, decime de qué colores, y tengo el input lexical de la palabra en verde, digamos, me va a costar más leerlo. Es decir, que esa capacidad de inhibir la respuesta automática se ve muy bien. También hay otro experimento que es la Torre de Londres, que es la capacidad de generar un set de movimientos para llegar a un fin. Y hay otros que, por ejemplo, en este caso, se le dice al sujeto que clasifique, ¿verdad? Pero en la mitad, de acuerdo a una regla, pero en la mitad le cambian la regla. Y el sujeto se tiene que dar cuenta que la regla cambió y volver y adaptarse a la clasificación. Es decir que, para ser contingente, ¿no? El test de Stroop, la Torre de Londres, el Wisconsin Sorting Test, nos permite evaluar este tipo de cosas. Y también acá implica también la existencia de memorias de trabajo, o sea, no olvidarme lo que estoy haciendo. A veces hay gente que está en una determinada cosa, pero está pensando en otra, ¿verdad? Y ese tipo de actitudes, por ejemplo, en algunos niños les baja el rendimiento escolar, ¿verdad? También tengo que tener memoria sobre las reglas, ¿verdad? Pero en el fondo, todo esto se regula por la relación afectiva, porque todas estas reglas y todo el fenómeno es en función de la comunicación social. Somos una especie gregaria y somos una especie de comunicación. Entonces, el elemento afectivo es central. Es decir, cuando tenemos que resolver una situación ambigua y cuando tenemos que crear nuevas reglas, tenemos que jerarquizar. Y en el fondo, cuando voy a jerarquizar por el afecto. Afecto que primariamente es por la misma especie. Pero el tiempo ha hecho aparecer algunos elementos, ¿verdad?, que pueden confundirnos. El primero de todos, sin duda, que no precisa elementos, es el dinero. Pero hay otros, ¿verdad? Hay otros. Como por ejemplo, estos, ¿verdad? O sea, somos una especie que nos comunicamos, pero cuando cada uno se empieza a comunicar con una realidad virtual, empieza a dejar de jerarquizar los elementos, digamos, de comunicación social real. Y por último, sobre todo cuando uno es niño, hay un fenómeno que se llama imprinting,
y que eso queda a lo largo de la vida. No solo eso, sino que además ustedes saben que en general el sueño genera fenómenos conscientes, aparecen los ensueños, que son situaciones raras que tenemos y que imaginamos, pero que se asocian con que de alguna manera distintas áreas del cerebro están en actividades independientes entre sí. ¿Y qué es lo que las regula? Lo que las regula es cuando me despierto y tengo un input sensorial común para todas ellas y una acción que realizar. Ahora, cuando mi input sensorial común está gobernado por un sistema externo a la realidad virtual, a la realidad habitual, o está controlado por grandes medios de comunicación que son transversales a lo largo de un mundo global. ¿Qué realidad estoy mirando? En el sueño tengo una actividad desincronizada no vinculada a la realidad cambiante físicamente. Probablemente las confusiones y los trastornos delirantes agudos, patológicos inducidos farmacológicamente, correspondan a una forma de soñar despierto. La vigilia activa sí tengo actividad sincronizada por los estímulos sensoriales variados, vinculados con una realidad cambiante físicamente, y tengo una percepción intencionada, vinculada a un plan de vida. Sin embargo, cuando genero una vigilia expectante, tengo una actividad sincronizada por estímulos sensoriales teledirigidos por una realidad virtual, que sincroniza poblaciones. La percepción está controlada. Como decía Schopenhauer hace casi 200 años, el individuo tiene la capacidad de hacer lo que quiere, pero no de decidir voluntariamente lo que quiere. Para terminar, les recuerdo lo que este médico y fisiólogo ruso decía. Él decía que para descubrir la fuente del libre albedrío es necesario salir del límite del organismo. Yo empecé con la historia hoy. No hacia la esfera íntima de la mente, sino hacia las formas objetivas de vida social. Es necesario buscar las fuentes de la conciencia y la libertad en la historia social de la humanidad. En suma, para encontrar el alma es necesario perderla. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Ángel, la verdad. No sé ustedes en sus casas, pero yo estuve ahí tocándome las manos con La con verdad los que dedos y impresionante, moviendo el Ángel. dedo. Creo que nos quedamos cortos con el tiempo que habíamos planificado. Creo No, que no podríamos... sé. no, tendríamos que haber Discúlpenme programado que 2 o yo 3 me horas para la charla porque la yo verdad me que digo, son... entusiasmé, pero Y nosotros entusiasmados acá escuchando, yo tengo una carilla acá llena de preguntas que sin duda no nos va a dar tiempo. Aparte también la audiencia ahí fue dejando algunas preguntas en la parte de Q&A. Simplemente ¿no? como comentario antes de pasar a las preguntas, y para que no nos alargue demasiado, cada vez que escucho charlas como las tuyas y veo ejemplos, me fascina la parte en cuanto a cómo la expectativa, ¿no? Termina moldeando la realidad que percibimos, como en el ejemplo que ponías, ¿no? De si quiero ver un conejo, veo un conejo; si quiero ver el pato, veo el pato. Incluso me acuerdo de esos experimentos, entre comillas, virales que han circulado, ¿no? Con el tema del sonido y el audio, de que si yo, un audio que está medio ruidoso, por ejemplo, no se entiende muy claro, pero si yo pienso o leo algo, ¿cómo me cambia la percepción de lo que estoy escuchando? Yo no sé si te llegó a vos
el ejemplo que El circulaba alquiler. por las redes, ahí está el de bicicleta y alquiler, ¿no? No, Vos no, 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 no si me vos llegó. pensabas una cosa, escuchabas alquiler, si pensabas en otra cosa, en la palabra bicicleta, escuchabas bicicleta, y nada, simplemente eso, como me fascina como el tema de la expectativa, cómo termina moldeando la realidad, me parece que es impresionante, como el tema de el ejercicio que nos hiciste hacer de la mano, ¿no? Tocándote y cómo la percepción me hacía acordar al experimento donde que le ponían le tocaban la mano, ¿no? Una mano que estaba tapada y le ponían una mano ficticia y después aparecían con el cuchillo, ¿no? Y cómo la persona se sentía, o con un martillo, no me acuerdo, o sea, tenía toda la percepción real de que le había pasado a su mano real y en realidad era, o sea, son temas, la verdad, que son fascinantes y gracias por traerlos para un público tan variado como tuvimos hoy, que sé que seguramente no fue fácil preparar la charla por la diversidad de perfiles, así que bueno, te agradezco en nombre de todos, digo, habernos traído una charla tan buena como la que tuvimos. Y bueno, desde ya que quedas invitado para el próximo ciclo y continuar con todos estos temas que son fascinantes. Mauri, no sé si querés pasar a leer algunas de las preguntas que tenemos del público. Dale, tenemos un par ahí, Ángel. Tenemos a Andrés Gómez. Dice, ¿qué tan lejos crees que estamos de experiencias transhumanistas, donde dispositivos embebidos en el cuerpo pueden potenciar nuestra percepción? No, no, no te entiendo. Dice, ¿qué tan lejos crees que estamos de experiencias transhumanistas, donde dispositivos embebidos en el cuerpo pueden potenciar nuestra percepción? No, no, no estamos demasiado lejos de eso. Este, eh, digo, desde los lentes para adelante, este, no hay duda, ¿no? Y cuando uno toma un elemento de ese tipo, inmediatamente lo adopta, lo adopta. Hay casos extraños, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos uno lo adopta tanto como adopta el mouse cuando, cuando lo mueve sin pensar. Hay una frase que Sí. me da gracia que le dijeron a mi novia cuando se fue a probar los lentes, que ella no sabía si ponerse lentes o no, y le dijeron, bueno, ¿vos qué querés ver? ¿Querés ver el mundo o ver el mundo en HD? Y dijo algo Es así. así, realmente, realmente, o sea, una vez que lo adoptás y una vez que el sistema está integrado, es parte Pasa de de tu parte cuerpo, tuyo. Claro. es parte tuyo. Después tengo otra también de Andrés. Dice, ¿crees con la ubicuidad de Internet y todo el mundo virtual, al que casi todos estamos conectados de alguna manera, configura una nueva realidad? En ese caso, ¿se puede decir que es real? Sí, claro, es real, es real. El problema sobre todo de la Internet, eh, eh, cuando no puedo manejarla del todo, es que me, me restringe la capacidad de acción. Ujú. O sea, tengo muy pocas cosas para hacer, mucho menos cosas no estoy hecho para acceder a la Internet. Entonces, acceder a la Internet me implica todo un nuevo desarrollo. Y por otro lado, está lo contrario, ¿no? Es decir, me transformo en espectador en mucha parte. Es como, es cierto, digo, a mí me gusta el fútbol, pero me gustaba cuando era chico jugarlo. Claro, ahora no puedo, pero si miro, bueno, estoy bastante contento, pero soy espectador, ¿no? Es decir, ¿en cuántas cosas realmente podés jugar en la internet? ¿No? O sea, podés mentalmente sí, en unas cuantas, pero desde el punto de vista físico, para lo cual tenés un cuerpo y está hecho, está muy restringido. Mm. Sí, igual ahora, viste, se viene toda la movida
del metaverso con Facebook y bueno, está por entrar en ese mundo virtual y yo qué sé, ando a saber en qué evoluciona eso. Sí. Después tengo otra. De todos modos son canales construidos por el hombre y que atrás tienen intereses muy importantes. Cuando no. Tengo otra de César Reyes. Pregunta, ¿qué es o cómo se puede definir una ilusión? Una ilusión, a ver, hay que tener en cuenta como dos niveles, ¿no? Una alucinación es una percepción sin estímulo. Una ilusión es una percepción con estímulo que en general se llama ilusión aquello que está muy alejado de lo que consideramos realidad, porque no encaja en la definición de los objetos conocidos, pero podría ser perfectamente, ¿verdad?, que la realidad que conocemos como realidad, en definitiva sea, como yo le decía en el título, una ilusión compartida por la especie. Perfecto. Después tengo otra también de Andrés. Pregunta, ¿cómo crees que evolucionará el sistema nervioso humano ante la desbordante cantidad de información y estímulos que recibimos diariamente? No, yo no creo. No me molesta el número de estímulos y la cantidad de información. El tema es la sincronización de la misma. Porque en la medida que el mundo es una realidad compartida, o sea, la realidad es compartida desde el punto de vista humano, si yo sincronizo, de alguna manera sesgo la realidad. A diferencia de la realidad que exploro porque salgo a caminar y no sé qué, y exploro mi realidad, yo acá estoy explorando una realidad mediata a través de un canal que sesga la información. Porque hay alguien que puso la información ahí, ¿no? Y no es tan fácil acceder y pelar las diferencias. Bien, perfecto, gracias. Y por último, María Casteló pregunta, Angelito, ¿cuál es tu hipótesis de cómo se generan las funciones cognitivas, por ejemplo, la percepción, la conciencia, etcétera, a partir del funcionamiento del sistema nervioso? ¿Cuál es la función de transferencia subyacente al llamado problema difícil? ¿Cuál sería la entrada? ¿Cuál sería el intérprete? No lo sé. Pero yo creo que el sistema nervioso no lo sé, digo, no sé tampoco si se puede resolver con un sistema entrada-salida, ¿no? Tampoco sé eso, es decir, me queda esa duda. Perfecto. Y ahí terminaríamos las preguntas. Igual te quería consultar de este muchacho que decías de que había disociado, ¿no?, la parte afectiva de lo que pensaba y en aquel entonces no te había reconocido. Digo, una vez que volvió en sí, ¿él seguía pensando que había visto a una persona diferente o pudo asociar y saber que te había visto a vos? No. Claro, lo que pasa es que en todo ese fenómeno hubo también, digo, una familia que estaba al lado, ¿no? Entonces, pero él tenía la impresión de que yo era otro. Y la memoria que grabó es distinta de la que tenía el día siguiente. Y el problema es muy interesante porque no en ese caso, no sé por qué, porque yo hablé con él, pero hubo un caso, digo, que fue el que disparó el estudio del síndrome a principios del siglo XX, que era un señor al cual su esposa no lo reconocía.
y decía que era un impostor. Pero cuando él la llamaba por teléfono, ella sí lo reconocía. De modo que, digamos, era específico del canal visual, ¿no? Y claro, después como el canal visual tenía algún cierto predominio jerárquico con respecto El resto de los sentidos. al auditivo, cuando estaban ambos elementos, todavía lo desconocía. Hay un video muy interesante de Ramachandran, que es un neurólogo americano, que está en YouTube, mostrando justamente un caso parecido, en este caso un caso permanente, ¿no? En el cual tuvo un accidente de tránsito y tuvo una lesión permanente del complejo amigdalino de ambos lados. Sí. Bueno, la verdad que Buenísimo. súper interesante, Ángel, y podríamos estar todo el día hablando de estas cosas. Yo tenía una pregunta más acá que tenía anotada capaz, antes de terminar, que habías mencionado sobre la parte de los sueños y la percepción. Ahí me queda como la curiosidad, ¿no? Si en algún momento llegaste a estudiar algo sobre los sueños lúcidos y cómo la percepción ahí, cómo es el encaje entre la parte ordenada y desordenada que comentabas, porque sé que hay varios trabajos de investigación. Sí. Eso sí, No, sí, yo no sé cómo funciona eso. Sí, el sueño lúcido existe y obviamente uno sabe que está soñando cuando está durante el sueño, ¿no? Porque hay como una mezcla bastante interesante, ¿no? Y hay técnicas para inducir el sueño lúcido. Pero nunca me puse a investigar cómo es la parte de sincronización cerebral y si existe alguna diferencia durante el sueño lúcido. Pero es una linda pregunta. Seguramente hay un grupo en la Facultad de Medicina que seguramente puede estar muy interesado en eso. En el grupo de Torterolo en medicina, y hay un muchacho que se llama Santiago Castro, que terminó su doctorado hace poco, que seguramente está interesado en ese tipo de cosas. Sí, son temas muy interesantes y quedarían para hablar horas. Largo y tendido, sin dudas. Así que no, bueno, está, nada, vamos dejando por acá entonces, si les parece, agradecerte a vos, Ángel, y a todo el público ahí que hizo el aguante.